Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer, hermanos, Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 27. Mateo 24 al 27. Dice así. A ver, vamos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y amén. Bueno, Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno, misericordioso, por tu grande amor, Señor, en la misericordia que recibimos cada día de ti. Eres bueno, Señor, y te adoramos y te bendecimos y te agradecemos, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, porque siempre sentimos tu mano todopoderosa en nuestras vidas, sentimos tu amor, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nunca nos dejas, Señor, porque siempre nos levantas, nos sostienes, nos prosperas, abres caminos, Señor, donde no hay. ¿Cómo pagarte tanta misericordia, Señor? Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos infinitamente la salvación, Señor, que un día nos diste. Gracias, Padre bueno, que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, a cada hogar, sea bendecido, prosperado, y que muchas almas, Señor, vengan a tus pies, sabiendo que tu venida está próxima. Gracias, Dios de los cielos, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos pues a meditar en esta palabra. Esta palabra, hermanos, que es una parábola que el Señor da después, hermanos, de terminar el extraordinario, hermanos, sermón del monte, donde Él da las instrucciones, cómo vivir, cómo se debe, deben vivir los que van a entrar al reino de Dios. Él viene a establecer un reino, y ese reino, pues, tiene que seguir normas. Entonces, hermanos, nosotros, si hemos leído, hemos estudiado también el Sermón del Monte, y cómo, hermanos, el Señor enseñó de una manera tan didáctica, de una manera tan extraordinaria, pues, estas enseñanzas, cómo se debía portar un ciudadano del reino de Dios. Y, hermanos, cuando Él termina su sermón, Él que conoce, hermano, es un Dios omnisciente, conoce de los corazones, y vio que si bien es cierto, la gente había escuchado atentamente, se había extasiado con la palabra, pero él vio que no había el deseo de, si bien es cierto, habían escuchado, pero no iban a hacer las cosas, a seguir las enseñanzas, a ponerlas en práctica. Entonces, hermanos, por eso es que él le termina, pues, con esta parábola sobre, acá en la Biblia dice los dos cimientos, yo le he puesto el arquitecto necio. Entonces, hermanos, vemos cómo él ve
a la gente que no iba a, como les decía, no iba a seguir las normas establecidas. Como ahora, hermanos, nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos, hermanos, dentro, pues, de la iglesia, pero ¿cuántos hay que habemos sinceros, que amamos a Dios de todo corazón? ¿Y cuántos hay, hermanos, que comparten con el mundo? Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, si Él ha establecido reglas, que las cumplamos, que vivamos vidas cristianas consagradas. Y vemos acá, pues, entonces, Él cuenta y dice que edificó un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decimos hemos edificado el edificio de nuestra vida sobre la roca? Amén. La roca, hermano, ¿quién es la roca? Cristo. Entonces, Él quiere que entiendan que Él está dando las pautas, que la única forma de poder ir al cielo, vamos a decir, es siguiendo las enseñanzas que Él ha dado y edificando su vida sobre la roca. Por ahí les di unos textos, a ver, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, entonces vemos, hermanos, nadie puede poner otro fundamento, que es Cristo. Tenemos que edificar, hermanos, nuestra vida en el fundamento que es Cristo, sobre la roca de los siglos, esa roca fuerte, alta, donde nosotros, hermanos, cada día nos sostiene, levantamos, hermanos, siempre nuestra vista hacia esa roca alta. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nuestros cimientos pues estén establecidos en la roca que es Cristo. Eso es lo que quería enseñarles, que no solamente escucharan la palabra, que no solamente se extasiaran, que no solamente dijeran pues qué hermoso, hacían las comparaciones con los escribas, cómo ellos enseñaban y cómo enseñaba el Señor, pero quería que sigan. Como el Señor quiere, hermanos, que nosotros también vivamos la vida cristiana como verdaderos cristianos, no vidas duales, hermanos, no viviendo pues en el mundo y viviendo en la iglesia, sino ser íntegros para Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros anhelemos esa comunión con Dios, hermanos, porque esa relación vital que debemos tener como cristianos. Y de esa manera, hermanos, podemos sostenernos de su mano cada día y vencer las tentaciones que el mundo nos ofrece. Es tan importante, hermanos, que levantemos el edificio de nuestra vida sobre la roca que es Cristo, poniéndole buenos cimientos, hermanos. Y el cimiento, pues, Cristo. Por eso, si seguimos ahí leyendo en Corintios, dice, pues, que hemos repetido algunas veces sobre que tenemos que establecer, hermanos, el edificio de nuestra vida, no con hojas secas, que el viento se las lleva, sino, hermanos, con oro, plata, piedras preciosas, que así ven el fuego, no se van a quemar. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esas piedras preciosas? No son piedras, no vamos a conseguir piedras, sino viviendo, hermanos, una vida cristiana, una vida como Dios demanda, hermanos, buscando cada día acercarnos a Él. Y de esa manera, queridos hermanos, pues nosotros podemos ir construyendo
nuestra vida como este hombre, que él buscó lo mejor, una roca, una peña, y ahí fundó su casa. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, tenemos que hacer para que cuando vengan, hermanos, las tempestades, las lluvias y los ríos y todo lo que pueda venir, no va a caer nuestra casa. O sea, todas las pruebas que puedan venir, hermanos, todas las pruebas que puedan venir, vamos a estar fuertes, porque el edificio de nuestra vida está sobre unos cimientos sólidos. A ver, hermanos, en Lucas 11:28, vamos a ver. Amén. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, estaba el Señor hablando, había terminado el sermón del monte, les había dado todas las pautas, pero había que guardar esas palabras, no olvidarse. Yo creo que nosotros también, hermanos, tenemos que olvidarnos, hermanos, de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, haber aceptado a Cristo y luego dejarlo por las cosas que el mundo pues nos ofrece. Hay que guardar la palabra, hay que guardar para poder seguir adelante, para progresar, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios cada día, hermanos. Porque Dios es bueno, misericordioso, Él nos cuida, nos protege, pero también quiere que le pidamos, para que aprendamos, hermanos. Él sabe lo que necesitamos. Él dice que Él sabe, antes de que nosotros le pidamos, ya Él conoce, sabe lo que necesitamos. Pero quiere que le pidamos para que aprendamos a sujetarnos a Él. Entonces guardemos la palabra. Esas son las piedras, hermanos, preciosas. Es la palabra de Dios, lo más hermoso, lo más grande, hermanos. Por eso es tan importante la vida cristiana. Este hombre que él pone como ejemplo, él buscó una peña y allí edifica su casa. Vinieron, dice pues, vientos, lluvias, pero su casa no cayó, porque estaba bien fundamentada, porque había una relación vital con Dios, hermanos, y eso es lo que Dios quiere. No descuidemos, hermanos, una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. A ver, ¿qué dice, hermanos, en Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que seamos hacedores. Lo que escuchamos tenemos que practicarlo, ponerlo en práctica. Eso es lo que quiere decir este versículo. Ser hacedores de la palabra, vivir como dice la palabra, como manda, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia. No tenerla guardada, no tenerla. A veces hay hermanos que se compran Biblias pues hermosísimas, pero la tienen ahí guardadita. O ni guardadita, a veces la tienen en la mesita ahí empolvándose y no la leen. Cuando es un tesoro tan grande, hermanos, leer la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la palabra es como que nunca hubiéramos leído. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo leo un pasaje que lo he leído cuántas veces y le encuentro otras aristas. Ay, Señor, pero no me di cuenta de esto, qué hermoso. Y te habla, la palabra habla, hermano, la palabra habla, nos habla. Entonces tenemos que leer la palabra y ser hacedores de la palabra. Ser hacedores, hermanos. No dejar, ya pasó el mensaje y no me acuerdo nada. O leí la palabra y no me acuerdo, no, hermanos. ¿Por qué es que nos reunimos en una iglesia? Para compartir la palabra de Dios. Para no olvidarnos, porque nosotros somos pues oidores olvidadizos. Entonces tenemos que compartir. Y de esa manera, hermanos, mantenernos firmes a pesar de todas las circunstancias que hay en este mundo.
el mundo nos ofrece cada vez la perdición. Cada vez encontramos que están creando nuevos pecados y muchos caen, hermanos, le ponen la zancadilla y ahí caen. Pero Dios no quiere eso en nosotros, hermanos. Dios quiere que seamos como este hombre prudente, que él hizo su casa, hermanos, en la roca. Él buscó el terreno que era fuerte, sólido, y que esa casa no se iba a caer. Qué hermoso, hermanos. Es tan importante cuando construimos una casa, hermanos, ponerle buenas columnas, usar buen material. Y hay gente, pues, hermanos, que dice, no es para nosotros, así nomás hazlo. Yo recuerdo a mi madre que cuando estábamos ampliando nuestra casa, ella decía, es mi casa, decía, y yo quiero vivir bien. Quiero que mi casa sea sólida, que no se caiga con un terremoto. Así que, maestro, usted use el material, el buen material, no que haga... No. Hay mucha gente que dice, así nosotros, así nomás. No es así, hermanos. Y este hombre prudente, pues, busca un buen lugar, hermanos. Y a ver, leamos... ya hemos leído Lucas no hemos leído, ¿no? Lucas 11, ¿sí? Sí. 11:3 ya. Muy bien. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Entonces vemos, hermanos, en ese tiempo, el tiempo del Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, era la ley, ¿no es cierto? La ley estaba vigente y de esa manera, pues, hermanos, ellos, los sacerdotes, los fariseos, ellos creían que ellos estaban cumpliendo la ley, pero habían tergiversado y habían creado tantos nuevos reglas, vamos a decir, y ya no podían cumplir. Entonces, por eso el apóstol Pablo a los romanos les dice, ¿no?, que no solamente se debe... Repite, por favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. No son los oidores ante Dios los que oían la ley, sino que los que la cumplían. Nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, hacer. La enseñanza, hermanos, él está... había expuesto el Sermón del Monte, indicándonos todas las pautas para seguir una vida agradable delante de Dios. Entonces él quería que la gente que le escuchaba, pues, viva, reciba y viva. No solamente que lo reciba, que se quede nomás, hermanos, en sus oídos, en su mente, que se van a olvidar, sino que vivan la palabra. Como Dios quiere, hermanos, que vivamos sobre la palabra, que nos movamos sobre la palabra. Y eso es lo que Dios demanda. Por eso es que Él cierra, hermanos, con broche de oro el Sermón del Monte, pues, con esta... ya había terminado, pero les dice esto porque Él ve que no había ese deseo de ser hacedores de la palabra, sino que ser solamente oidores. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros, no solamente hablando de nosotros aquí en la iglesia, sino en la iglesia universal, vamos a decir, la iglesia que espera a Cristo. Pero dentro de esos hermanos que esperamos la venida del Señor, hay cuantos hermanos que están en las iglesias, pero que van solamente por hábito, por costumbre, porque es día culto, pero no van porque aman a Dios.
Tenemos que ir a la iglesia, hermano, porque amamos a Dios, porque anhelamos estar con Él, porque anhelamos tener esa relación vital con nuestro Dios. Sentir su presencia, sentir la unción nueva, fresca cada día, hermanos. No quedarnos con la unción de ayer. Ayer ya nos bendijo, pero Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no tenemos que pedir la misericordia nueva de hoy día, lo que Dios quiere para nosotros, porque Él está presto, hermanos, para bendecirnos. Pero muchos hemos recibido tantas bendiciones, de bueno, ya yo tengo tantas bendiciones, como que ya no espero más, ya esto es suficiente bendición. No, hermanos, tenemos que anhelar nuevas bendiciones de Dios. Eso es tan importante, hermanos. No nos quedemos allí, sino que tenemos que crecer. Ya tenemos que comer comida sólida, no lechecita nomás, como los bebés. Le damos primero la leche, pero después le vamos dando el alimento sólido. Entonces, con qué pena, ¿no? El apóstol dice, pues, que no les puedo dar hasta ahora alimento sólido porque no crecen, no quieren crecer. Tenemos que nosotros crecer, madurar, hermanos, en las cosas de Dios. Si no, ¿cómo vamos a alcanzar, hermanos? ¿Cómo vamos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo vamos a alcanzar? Si no subimos un peldaño cada día, hermanos. De repente el Señor viene esta noche y ¿dónde estamos? ¿En qué peldaño estamos? De repente estamos en el primer peldaño de nuestra vida espiritual y nos vamos a quedar, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestra vida. No es decir, soy cristiano ya para siempre, me voy. No importa que viva mi vida como viva, no hay problema. Y no es así, hermano. Dios es santo, 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 y quiere que seamos santos. Hermanos, Dios le dice a Abraham, sé perfecto. Hermano, ¿qué responsabilidad tan grande que recibe, hermanos, Abraham? Sé perfecto, porque soy perfecto, dice Dios. Hermanos, ¿y cómo se sentiría Abraham? O sea, sí podemos ser perfectos, con la ayuda de Dios. Porque le pide a Abraham que sea perfecto, que es un ser humano como nosotros. Entonces podemos alcanzar la perfección si nos dejamos llevar, hermanos, por la corriente del Espíritu Santo, si cumplimos las pautas, las reglas que encontramos en la Biblia. Pero siempre decimos, yo soy así, no puedo cambiar. Entonces no ha cambiado, pues, hermano. ¿Sí? Yo soy así y nadie me va a cambiar. ¿Cómo que nadie? Dios puede cambiar, hermanos. Dios puede hacerlo. Él puede cambiar nuestro carácter. Él puede cambiar, hermano, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Él puede cambiar todo lo malo de nuestra vida. No nos quedemos diciendo que yo soy así, no puedo. Dios no quiere a medias que seamos. Dios quiere que seamos íntegros para Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, donde estemos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, no olvidarnos de Dios donde estemos. Permanecer en esa peña, en esa roca que es Cristo. Que nada, pues, te haga olvidar que un día aceptaste a Cristo como tu Salvador. Es tan importante que recordemos siempre, hermanos, y con agradecimiento en nuestro corazón, digamos a Dios, gracias, Señor, porque un día me salvaste. Amén. Amén. Porque un día lavaste mis pecados. Amén. Me perdonaste, me pusiste una nueva vestidura, me justificaste, me adoptaste en tu familia. Hermano, qué maravilloso es. Y a veces descuidamos. Por eso en Hebreos dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande?
No es poco, hermanos, lo que el Señor nos dio. No es poco. Él dio su vida para que nosotros seamos salvos. No es poco, hermanos. ¿Y cómo la dio? No la dio pues un tiro y murió, no, hermanos. ¿Cuánto sufrió? 3 horas de agonía en la cruz, ahí llevando el pecado de todo el mundo. 3 horas, hermanos, que Él llevó todo el pecado del mundo. Pero el mundo lo rechaza, no quiere acercarse a Dios. Pero nosotros que estamos, hermanos, en los caminos de Dios, mantengámonos en la roca que es Cristo. Que no cambiemos los cimientos, hermanos, sino que se estabilicen, se pongan más fuertes esos cimientos y que nosotros podamos crecer en Cristo. Que nosotros menguemos y que Cristo, hermanos, viva en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Olvidémonos de nuestro yo. Olvidémonos. Y dejemos que Cristo crezca en nosotros. Amén. Y de esa manera, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Porque estamos en una comunión con Dios. Busquemos la unción fresca cada día, hermanos. Y vamos a ver al otro protagonista. Primero, el arquitecto prudente. El que hizo su casa sobre la peña. Ahora el arquitecto necio. Y dice, pues, y mire, cuando él acaba de decir que no cae la casa porque estaba fundada sobre la roca, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hermanos, este otro arquitecto no le interesó buscar un buen terreno, no les interesó buscar un terreno sólido. Por el hecho, hermanos, de tener la casa no importa. ¿Y cuánta gente ha construido casas en la arena? Y gracias a Dios que acá no hay lluvias torrenciales y no hay vientos como hay en otros países. Tenemos unos pequeños vientos, la paraca, el único vientecito más o menos. Pero, hermanos, nada comparable con los vientos alisios y con los vientos que hay, pues, hermanos, en las tormentas que vienen, que últimamente que hubo en México. Entonces, tenemos, hermanos, que buscar, comparar. ¿Cómo Dios tan bueno que es que compare? Dice, el que no hace lo que Él ha explicado, lo que Él ha enseñado, lo que no pone en práctica, lo va a comparar a un hombre necio que no buscó un terreno firme, sino buscó el primero que encontró. Lo vio seguramente planito y ahí edificó su casa. Pero también, hermanos, ¿qué dice? Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Qué pena, hermanos. Qué triste frase. Y fue grande su ruina. Vamos a leer 2 de Pedro 2:17. Tengan sus versículos ahí rapidito. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué va, hermanos, que le va a esperar a este arquitecto insensato que hizo su casa
sobre la arena y cayó. Son fuentes, ¿sí? Sin agua y nubes Sin empujadas agua. por la tormenta. Y nubes empujadas por la tormenta. Miren, hermanos, ¿qué se puede sacar? Fuentes sin agua, tan secas. Y nubes empujadas por la tormenta. Para las cuales la más densa oscuridad está Para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. está reservada para siempre. ¿Qué significa, hermanos? ¿A dónde? Dice el Señor acá, dice, y grande fue su ruina. ¿Qué le va a pasar, hermanos, a aquellos que no han fundamentado su vida en la roca que es Cristo, sino en la arena? O sea que tienen vidas duales, viven a su manera, el evangelio lo condicionan a su manera y van a la iglesia y son líderes, pero tienen doble vida, hermanos. Conocí a una pareja que era líder en una iglesia grande, hermanos, y un día la esposa se hizo mi amiga y me empezó a contar. Y me dice, ¿sabe? Mi esposo es así, así. Y yo, ¿cómo? Pero si tu esposo es líder en la iglesia. Y siempre está haciendo, pues, en la alabanza, trabajando en la iglesia. Y me dice, pero usted no se imagina lo que es él. Y yo me quedé sorprendida porque verdaderamente lo veía, pues tan ungido ahí. Y me dice, yo la voy a invitar a mi casa. Y me invitó. Y pude gozarlo. ¿Cómo era? No le interesó que yo estaba. Es que era una visita y extranjera, bien, porque fue en otro país. Y hermanos, y él decía, en la iglesia yo soy copastor y bueno, lo que haya sido, unido. Pero en mi casa soy el padre de familia. Soy la cabeza del hogar y yo mando. Hermanos, pero yo me quedé tan sorprendida como era el reverso de la medalla, gritando a su esposa. Bueno, hermanos, no les cuento, pero imagínense una persona que no amaba a Dios, una persona que estaba edificando su vida sobre la arena, pero simulaba en la iglesia, hermanos, porque en la iglesia, pues, ¿quién iba a creer lo que era en su casa? La hermanita, con tanta tristeza, hermanos, me acuerdo de mi un cafecito, ni siquiera invito un café, y gritando, hermanos, pero yo me quedé muy triste y pude comprender a la hermanita que decía la verdad. Y así es, hermanos, esas son las vidas duales, que vives muy bien en la iglesia y todos te respetan, pero ¿cómo vives en tu casa que nadie te ve? ¿Cómo vives? Tenemos que ser dentro de la iglesia y dentro del hogar, hermanos, igual. Porque grande va a ser nuestra ruina, hermanos, si vivimos esas vidas, departamentos separados como Sansón. Muy tranquilo, él decía, esta vez saldré igual como siempre salgo. Y siempre salía. ¿Se acuerdan que cargó las puertas? Una vez que le cerraron la puerta y lo cargó en su hombro. Pero cuando la última vez cuando le cortan el cabello, ¿qué pasa? Dice, esta vez también saldré igual. Pero, ¿qué pasó? No fue así, hermanos. Entonces no se puede vivir así. Se tiene que vivir rectamente nuestra vida fundada, hermanos, sobre la roca que es Cristo. Y según de Pedro 2:9, según de Pedro 2:9, ¿no tienen?
la de Pedro, ¿dónde la ves? ¿Sí me puede? A ver, vamos a ver. Capaz ha caído acá abajo cuando se cayó todo. Leo, ¿sabe ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Qué precioso, hermanos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Miren, hermanos, es la palabra que estamos leyendo. Los injustos van a ser castigados y los justos van a ser salvados de la tentación, de los peligros. Cuando el Señor nos prueba, hermanos, cuando el Señor nos prueba, pero la prueba va a llegar hasta un límite, hasta cuando podemos, pero el Señor ahí mismo nos ayuda. Y pasamos la prueba y nos hace crecer. Y cuando termina la prueba, amén. ¿Cómo he podido superar con la ayuda de Dios todo esto? Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo, hermanos, de visualizar lo que es, hermanos, la vida cristiana. Yo creo que si nosotros ponemos a pensar y con los ojos espirituales miramos cómo debemos de vivir, cómo el Señor enseña, cómo debemos de vivir, cómo debemos vivir dentro de la sociedad, dentro del hogar. ¿Cuántos hogares quebrados? ¿Cuántos hijos en la ruina, en las drogas? ¿Cuántas cosas, hermanos, que se ven? ¿Por qué? Porque están fundamentando su vida, hermanos. Están haciendo el edificio de su vida sobre la arena. Y van a venir, hermanos, en el tiempo que el Señor aparezca y que sea el juicio, hermanos. ¿Qué va a pasar? Se van a ir al trono, en el juicio del trono blanco, hermanos. Van a ir ¿a dónde? Al infierno. Es importante, hermano, que recapacitemos cómo estamos delante de Dios. No digamos no puedo cambiar, no digamos no tengo tiempo, no digamos después me voy a arrepentir. No sabemos, hermanos, cuándo el Señor nos va a llevar. Y la última cita, Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tenemos que entrar por la puerta angosta, hermanos. Yo recuerdo de niña teníamos un afiche con dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y el camino angosto pues era con muchas cosas, caminos sinuosos, muchos peligros, pero el ancho, qué bonito. Y por cada paso que dabas te salían a ofrecer cosas. Bonito era, nosotros teníamos. Y hermanos, y así es la vida, hermano, así es la vida cristiana. El diablo está como león rugiente buscando, hermanos, devorar a la iglesia. Él odia a Cristo, él odia la iglesia. Tenemos que estar preparados, hermanos. Dice que había una persona, un joven, que estaba en Inglaterra y está caminando por un sitio que era bonito, pero dice que eran arenas movedizas. Y él empieza a caminar muy bien, muy rápido, y de pronto empieza a sentir que como que se quería hundir. Pero en vez de quedarse ahí y probar con un pie, de repente me hundo, él sigue caminando y sigue hasta que cae. Eran arenas movedizas y él cae poco a poco hasta que fue su sepultura. Esas arenas movedizas
fueron su sepultura. Y dice, hermanos, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Qué miembro ya? ¿Qué miembro más facilito se lo va a hacer? ¿Qué miembro de su cuerpo? Los pies. El camino, él caminó. Los pies lo llevaron. Cuidado, jóvenes. Acá mi hermanita que va a viajar. Cuida por dónde caminas. Cuiden por dónde caminan, queridos hermanos. Los pies lo llevaron a que esas arenas movedizas sean su sepultura. Y hay que tener, hermanos, mucho cuidado. Si él se hubiera dado cuenta, como les decía, si se movió el piso, bueno, pues retrocedo. Pero no, él siguió adelante. Y es así el pecado, hermanos. Cuando se empieza a hundirse en el pecado, dice, sí voy a salir, por ahora nomás voy a hacer esto. Pero poco a poco, progresivamente va caminando más y más hasta que se queda, hermanos, viviendo una vida mundana, una vida lejos de Cristo. Y Él quiere que mantengamos, hermanos, nuestra fe, que seamos hacedores de la palabra, que fundamentemos nuestra vida, hermanos, en la roca que es Cristo. No podemos hacer edificar, hermanos, el edificio de nuestra vida en la arena, sino en el buen cimiento que es Cristo. Nosotros somos, hermanos, los arquitectos de nuestro propio destino. De los planos que hagamos hoy dependerá el resto de nuestra vida. Seamos arquitectos prudentes para edificar nuestra casa. No seamos arquitectos insensatos, necios, imprudentes. No salgamos del redil, hermanos. El Señor está presto para recibirnos, pero no seamos desobedientes, mantengamos nuestra fe, que nuestros pasos no nos lleven por el camino equivocado, hermanos. No pensemos que sí puedo, soy fuerte, rechazo la tentación, no, hermanos, porque el diablo ahí te va a usar más y te vas a ver envuelto en algo que no querías, y que el diablo te va, sí voy a poder salir, te voy a poder salir, y vas a entrar más y más y no vas a poder salir. Dios quiere, hermanos, que establezcamos nuestra vida en la roca, en la peña, en esa peña. En la playa se ve unas piedras grandes, ¿verdad? Bueno, no sé, por acá casi yo no he ido, pero hay playas que se ve rocas. Y hacer, hermanos, en la roca, hermanos. Ahí hacer la casa. Ahora, estamos hablando hipotéticamente, pues, hermanos, que establezcamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Solo con Él vamos a poder, hermanos, seguir adelante, y vamos a poder ser hacedores de la palabra, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y vamos a vivir en santidad, en amor, vamos a vivir en compañerismo, vamos a demostrar el amor. Yo siempre digo, nosotros los peruanos somos muy fraternales, muy abiertos, muy cariñosos, así somos. En otros países no son así, son más fríos, aunque sean familia, porque ya estuvieron mucho tiempo, ya se olvidan de ese cariño, de esa fraternidad, de esa amistad, y son medio lejanos. Hola, ¿cómo estás? Pero no por eso, hola, ¿cómo estás? Con qué alegría le abrazamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo cambian? Entonces, hermanos, tenemos que no cambiemos, hermanos. Así como Dios nos ama, Él nos ama, hermanos, con amor eterno. Y cuántas veces cuando estamos con Él, hermanos, cuando estamos siguiendo el camino de Él, cuando estamos edificando nuestra casa en la roca,
vamos a sentir la mano de Dios, que nos libra de tentaciones, que nos libra de las pruebas, que nos ayuda a superar todo y a seguir adelante, porque Él nos ayuda, Él nos fortalece. No importa lo que venga, hermanos. La hermana daba su agradecimiento a Dios. Y yo puedo decir lo mismo, hermano. Era mi hermano. Y hemos unidos, siempre. Mi madre. Yo lo perdí en el mismo año, los meses, hermanos, los dos. Pero, hermanos, ¿quién me ha ayudado a superar? Solo Dios, hermanos, que ha puesto paz en mi corazón y sigo adelante. Y sé que la familia también, la esposa de mi hermano, sus hijos, siguen adelante con los recuerdos hermosos que nos han dejado y sabiendo que están en la presencia de Dios. Y como decía mi esposo, que nos está esperando. Bueno, hermanos, gracias al Señor. Seamos fieles. ¿Dónde vamos a edificar nuestra casa? A ver. ¿Dónde? ¿En qué? ¿La arena? En la roca. No miremos la arena, hermanos, porque las caras de la arena, no sé si acá hacen, pero yo recuerdo en Mar del Plata, en verano hacen, hermanos, edificios, castillos, cosas, pero hermosísimas en la playa, con arena. Usted ve en las noches cómo trabajan los chicos, pero hermosas cosas hacen. Pero el otro día sale el mar y se lo lleva todo. Pero vaya en la noche, es hermoso, hermano, hermoso, cómo se hacen cosas hermosas. Y yo sé, acá seguramente también hacen, pero como yo no voy a la playa no veo. Bueno, hermanos, seamos fieles, hacedores de la palabra, no solo oidores, sino hacedores. Vivamos una vida cristiana, edifiquemos nuestra casa en la roca que es Cristo, y vendrán las pruebas, y vendrán las tentaciones, y vendrán las enfermedades, y todo lo que pueda venir, nuestra casa, hermanos, no va a caer, porque está en la roca que es Cristo. Dios les bendiga, queridos hermanos, a la próxima. Amén. Amén. Amén.